Vamos a saludar al caro amigo Amílcar Ferreira, catedrático, consultor internacional, máster en economía y finanzas, un capo. ¿Cómo te va, Amílcar? Buen día, Bruno. Gracias. Un gran gusto realmente haber sido invitado por vos para No, al contrario, este cierre. nosotros somos los alumnitos, vos nos enseñás. Hay tantas cosas que quisiéramos que nos comentes rápidamente en un espacio de 50 minutos más o menos. Por ejemplo, si creció la economía en este año, los ingresos tributarios, si creció el consumo y el empleo, porque se habían perdido 350.000 empleos durante la pandemia, creció o por lo menos se restableció el empleo, cómo está el comercio en la frontera y el famoso endeudamiento país para el siguiente gobierno, porque ¿cómo que se llama? Prestar y ¿quién devuelve? ¿Quién paga los platos rotos? Pero antes, Amílcar, por favor, si me permitís, explícanos esta historia de esta cuestión piramidal del efecto Ponzi de 1.300 millones de dólares, porque hasta ayer se manejaba que era 60 o 70 millones, pero ahora nos explicás que durante 7 años se movió ese monto y obviamente en 7 años se pudo llegar a movilizar 1.300 millones de dólares. ¿Es así o no? Sí, entiendo que el titular que publica hoy ABC se refiere a la cantidad total de dinero que se movió en las cuentas, ¿no? No hay que... una cosa es la cartera de inversiones que estaban manteniendo y otra es el movimiento que se acumuló en todos estos años, ¿verdad? Por el lado de la cartera se habla de 70 millones de dólares, lo que movía este señor Luis Arza. Y ahora se habla de movimientos, de los cheques depositados. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿se agotaban los 60 millones o 70 millones y se volvía a prestar o cómo es el asunto? Normalmente estas son inversiones que son a un cierto plazo, que una vez que vencen se renuevan, ¿verdad? Entonces, entra un cheque y consiguen otro, entonces eso es lo que llamamos el movimiento. La bicicleta. Exacto, la bicicleta. Y yo entiendo que la Fiscalía ahora está avanzando en sus investigaciones, ¿verdad? Para dilucidar todo lo que era esta economía subterránea, financiera, ¿no? De los préstamos. ¿Y nadie sabía eso supuestamente? ¿O los bancos sabían y miraban a otro lado? Probablemente un poco de todo, ¿verdad? Es sabido que los González Daer han operado siempre con el sistema financiero, por un lado. Pero por otro lado también ahora salta, ¿verdad?, de que la actividad a la cual se dedicaban era la usura. Entonces entiendo yo que en este último tramo, esto de acuerdo a entrevistas que estuve escuchando a fiscales que están investigando en la causa, a partir del enjuiciamiento de ya el fallecido Óscar González Daer, que recordarás que enfrentó a la justicia por aquel caso de los audios. Entiendo que esa actividad de los González Daer con los bancos se fue dificultando. Entonces este señor Arza aparentemente canalizaba los cheques que provenían de la usura y a cambio otorgaba cheques, más de personas, más solventes. Ligada al clan de ellos, captaba inversiones y entregaba cheques de mejor calidad, al señor González Daer. O sea, Luis Arza se convirtió en un Ramón González Daer en menor escala. ¿Sería eso? Y también sería así. Claro. A través del dinero de González Daer. Exacto. Pero él manejaba eso para que los ojos no vayan a Ramón González Daer. Sí, aparentemente recibía los cheques que se originaban en la usura y aquí a cambio entregaba cheques que provenían, de inversionistas, que eran cheques de mejor calidad, de tal manera que González Daer no tuviera que depositar en sus cuentas o la de sus empresas los cheques que provenían de la usura. Y por eso él se convirtió en un González Daer Y sí, seguramente en el medio había algún tipo de comisión, seguramente en el medio también había algún tipo de préstamo para inversiones, en fin, se armó todo un esquema en el cual estaban... Piramidal, tremendo. En el cual participaban ambos y que después, de acuerdo por todos estos problemas judiciales que venían arrastrando, seguramente en algún punto ya no se pudo sostener y estalló todo. Ahora yo espero que la Fiscalía avance y que dilucide, que se sepa todo lo que era esto. ¿Qué quiere decir dilucide? ¿Qué pretende que investigue? ¿Llegar a qué? Que se sepa, porque la justicia
teniendo en cuenta el marco legal de Paraguay, queden claro cuál era la actividad que realizaban estas personas. Si hay alguna cuestión ilegal en esa actividad, aparentemente sí, el de usura y probablemente otro también, el de lavado de dinero. Y bueno, a partir de ahí que se aplique el marco legal. Paraguay está en un proceso donde la comunidad internacional está observando. Especialmente Estados Unidos. Especialmente Estados Unidos, que hay que recordar tuvo una intervención, yo diría, clave en este último tramo con la participación de un representante del Departamento de Estado en la sala de juicio oral. Así mismo. Del señor Ramón González Daer. Y bueno, la comunidad internacional está observando a ver si Paraguay, siempre yo te comento en entrevistas anteriores que Paraguay es una ecuación incompleta, ¿verdad? Es equilibrio marco pero con debilidad institucional. Ese capítulo de la debilidad institucional es la que en este momento creo yo estamos discutiendo como país. Estamos viendo a ver si la sociedad paraguaya es capaz de dar el paso siguiente necesario de fortalecer sus instituciones, de tener una justicia independiente o no, o fracasar en el intento. Y creo que este proceso, entiendo yo, muy fuertemente impulsado, digamos, por factores externos que quieren, digamos, contribuir, ayudar al país. Estoy hablando de la embajada americana, ¿verdad? De decir, bueno, tomemos un caso emblemático, un caso importante, ayudemos al sistema judicial. Y bueno, a ver si esto sirve de ejemplo para que luego en los siguientes años Paraguay avance en ese proceso de fortalecimiento institucional. Porque de no hacerlo, Bruno, ahora que ya hemos llegado a un tope del endeudamiento, Paraguay enfrenta un escenario de estancamiento. Porque ¿estancamiento en qué? Estancamiento económico. Porque habrá utilizado todo el endeudamiento, que era una forma, digamos, de ganar tiempo, de en cierta manera estimular, sostener la economía de una manera un tanto artificial con ese endeudamiento, para en paralelo realizar las reformas, y dentro de todas las reformas la número uno es la referida al fortalecimiento de la justicia para dar garantías y luego alcanzar el grado de inversión. Alcanzando ese grado de inversión se abriría un nuevo escenario donde Paraguay, sería factible que Paraguay empiece a recibir inversiones importantes por tener esa categoría. Se ha beneficiado de alguna manera. Si nosotros no nos damos ese paso del fortalecimiento institucional y habiendo ya agotado la vía del endeudamiento, ya no vamos a tener, le agrego a eso también ahora el tema de Itaipú, que aparentemente no vamos a conseguir nada, simplemente va a bajar la tarifa. Entonces enfrentamos un escenario financiero, digamos, complicado, que podría llevarnos a años de estancamiento, donde ya el Estado no va a tener margen para realizar inversiones. Tampoco el país, al no alcanzar el grado de inversión, no van a venir por el lado de la inversión extranjera directa capitales importantes. No vamos a poder, por ejemplo, impulsar las alianzas público-privadas tan digamos, anheladas y que luego no se han concretado. Ponte que acá el gobierno de Mario Abdo dice: tengo récord en rutas asfaltadas y récord en intentos de juicios políticos. Y yo le sumé ya antes que vos vengas acá, dije al aire, y récord en fallecidos también por esto de la pandemia, porque en tiempo y forma no llegaron las vacunas a pesar de los miles y millones de dólares prestados, entre paréntesis. Y la empresa que importa el asfalto y que fabrica, que procesa, justamente pertenece al presidente de la República, supuestamente, ¿verdad? Una de las empresas que está detrás de toda esta cantidad de rutas asfaltadas es la de Mario Abdo Benítez, es lo que dice todo el mundo, supuestamente. Así que no sabemos cómo viene el huevo o la gallina, cómo viene la onda acá. Pero antes de eso, para cerrar nomás esto de los 1.300 millones o 60 y que se fueron renovando, esto de González Daer, ¿vos decís que él va a ir a Tacumbú o no, según tu apreciación, con la mirada estadounidense ahí muy cercana a la fiscalía? ¿Se va a dar ese paso porque después también dicen que él tiene más de 70 años y que no puede ir a una cárcel pública? ¿Cuál es tu opinión? Mira, a mí me parece gravísimo lo que sucedió últimamente, donde fueron robados unos cheques, ni más ni menos que del juzgado, de la oficina del juez que estaba a cargo, digamos, de este caso. Y luego parte de esos cheques, según ya confirmó uno de los fiscales,
apareció en manos del señor Ramón González Daer, ¿verdad? Cheques que habían sido robados de la oficina del juez. Por lo menos 3 cheques de ese paquete de cheques que estaban ahí y que fueron robados, luego fueron canjeados por el señor González Daer contra su denunciante, el señor Antevi, que lo denuncia por estafa, y donde en la presentación de la denuncia se anexan copias de unos cheques que luego el fiscal, al revisar, verifica que esos 3 cheques que el señor Ramón González Daer le había entregado a Antevi a cambio de otros cheques nuevos, y que eso consta en la denuncia, eran cheques robados de la oficina del juez. A mí me parece gravísimo que una persona procesada y que al mismo tiempo que siga operando y que luego en su poder se encuentre cheques que fueron robados de la oficina del juez. Increíble. Yo creo que un ciudadano común, si a Bruno Masi lo agarraran con cheques robados en el marco de un juicio que le están, creo que estaría hoy, pero inmediatamente en la cárcel, o cualquiera de nosotros, ¿verdad? Eso es flagrancia, ¿verdad? Yo no sé cómo hasta ahora la justicia pues no toma en cuenta esto, ¿verdad? Una conducta claramente grave, peligro de fuga, en Porque fin. esto sucedió durante ¿cuántos años? ¿Cuántos años operó de esta forma este personaje y su hermano que ahora yo está creo fallecido? Que décadas, ¿verdad? Décadas. Claro. Y nadie, todo el mundo era hizo un esquema, ahora vemos, ¿no? Que fue un esquema que se consolidó donde inclusive el control llegaba a órganos de la justicia que controlaban y que esa parte del Poder Judicial funcionaba como una especie de oficina de cobranzas de la usura que desarrollaban. Es increíble, ¿verdad? Los niveles a los cuales llegaron a empotrarse en las instituciones del Estado paraguayo. Increíble. Y por eso yo creo que tiene que haber una investigación a fondo, tiene que haber, y bueno, los responsables tienen que pagar las consecuencias, ¿verdad? Pero al parecer él se salva porque tiene más de 70 años, no va a ir a la cárcel, dicen. Y bueno, eso veremos. Si ocurre, si se da una impunidad, será nada más que la confirmación de lo que todos saben, que Paraguay es una fórmula incompleta, un equilibrio macro, pero con una debilidad institucional extrema. Fórmula incompleta. La fórmula incompleta, ¿no? Entonces eso nos va a mantener siempre como un país de segunda o tercera categoría, al margen del flujo internacional de capitales, de las inversiones importantes. Siempre vamos a ser un país ahí opaco, ¿verdad? Si es que nos damos ese paso. Es decir, vivamos ya en una sociedad seria, con instituciones que funcionan, que el que hace bien las cosas, el empresario que invierte y trabaja en el marco de la ley, sea premiado por eso, y el que busca el camino torcido, ¿verdad? Que también sea castigado, claro. Eso es lo que nos va a permitir dar ese paso. Institucionalizar Paraguay, que es lo que es el desafío de nuestra década, ¿verdad? Es el desafío de nuestra generación. Te decía yo en programas anteriores, en el 2003, cuando asume Nicanor, el desafío era ordenar la economía. Lo hicimos relativamente bien, pero ese capítulo ya está, concluido. El gran desafío de este momento es el fortalecimiento institucional. Ir a un esquema similar al que tiene Chile, al que tiene Uruguay, donde nadie pone en duda que la justicia funciona, es independiente y cumple su misión, ¿verdad? El rol que le toca en un sistema republicano de poderes independientes. Eso es lo que nosotros no tenemos. Somos como un gran club de amigos donde las instituciones están pintadas nomás, ¿verdad? A la hora de la verdad, cuando realmente hay que cumplir esa misión, se arregla por debajo de la mesa. Y entonces reina una gran impunidad, hay un gran descreimiento en las instituciones, y eso también se traslada afuera, ¿no? Lo que nosotros mismos los paraguayos sentimos aquí, también los que nos están mirando de afuera ven eso y dicen, bueno, Paraguay no es un país confiable, entonces muy acertado lo que decís. Amílcar Ferreira está con nosotros, catedrático, consultor internacional, un capo realmente. ¿Creció la economía de Paraguay en el último año? Sí, Bruno. Hubo una recuperación importante en este 2021, inclusive superior a la que inicialmente se había previsto, según anuncios que ha hecho el Banco Central en los últimos días, ¿verdad? Las estimaciones ya finales de cierre de año dicen que Paraguay estaría creciendo 5% en este 2021, que es una cifra buena. Favorecido por, en primer lugar, el sector agronegocios, que tuvo una buena zafra con lo que es el sector agrícola.
y buenos precios, obtuvimos buenos precios este año. Y el sector ganadero, que fue realmente un año excepcional para ellos, las exportaciones en volumen récord y los precios también en récord histórico, a precios nunca antes alcanzados, ¿verdad? Y bueno, ese sector fue un sector claramente ganador este año. ¿Pensás que se va a abrir el mercado estadounidense para Paraguay? Sí, veo que estamos cerca de eso. Se han hecho ya gestiones durante varios años que han más recientemente concluido con la visita de la misión de inspectores que ha venido a Paraguay, y ya creo que es inminente. Normalmente, si vemos la experiencia de otros países desde la visita que hacen al país para un poco revisar todo el sistema de frigoríficos, la parte sanitaria, etcétera, en no más de 12 meses se suele dar la autorización para el ingreso al mercado. O sea, yo diría que en el transcurso del 2022 es altamente probable que Paraguay ya obtenga ese ingreso al mercado americano. ¿Y eso nos va a replicar a nosotros en el mundo? Va a significar un mercado más para la ganadería. Sí, no, mercado, ya sé, pero sí, un mercado como el de Estados Unidos. Sí, sí, sin duda, un mercado importante y bueno, que nos va a permitir colocar mejor ese producto. O sea, abrir otros mercados más además, ¿verdad? Otro mercado más a un precio también mejor, pero el mercado americano es un mercado, digamos, desde el punto de vista del precio interesante. Competitivo, sí, sabemos. Mejor que los mercados que hoy tenemos, que son Chile y Rusia, ¿verdad? Que son mercados, diría yo, de segundo orden, importantes en el mundo, pero de segundo orden en la clasificación de países que compran ese producto. Bueno, y decime, ¿y creció el consumo también y el empleo acá en este año que se está disipando? Sí, mira, el consumo se ha recuperado en 7 de los 8 sectores que monitorea el Banco Central y cuyas estadísticas publica. El año pasado habíamos visto una caída de prácticamente todos los sectores, casi todos, ¿verdad? Hubo algunos que fueron la excepción. El sector de telecomunicaciones fue la excepción, fue el gran ganador de la pandemia, porque bueno, todo el mundo contrató internet, ¿verdad? Para trabajar desde la casa, para las clases de los chicos, etcétera. Y ese sector había crecido en plena pandemia. El otro sector que mostró mucha resiliencia el año pasado fue construcción, ¿verdad? La construcción, yo creo que mucha gente se volcó al ladrillo ante ese fenómeno de caída de tasas que tuvimos. Pero el resto de sectores cayeron, ¿verdad? Cayó lo que es venta de vehículos, venta de electrodomésticos, equipamiento del hogar, venta de combustible, venta de ropa. Todos los sectores cayendo. ¿Por qué la cuestión de los vehículos, autovehículos, es más? Aquellos que se arman en Paraguay, dice que hubo un 80% de caída en el plano económico, digamos. ¿Por qué es eso? Te explico. ¿Por qué se da eso? Mira, en situaciones de shock económico, de crisis económica, como la que vivimos el año pasado por la pandemia, creo que se dan dos efectos. Por un lado, una caída en el consumo, que a su vez tiene que ver con la caída de los ingresos. Y por otro lado, también una especie de sensación generalizada de peligro en la sociedad. La gente, aunque tenga dinero, se vuelve conservadora. Adopta una actitud conservadora, evita, digamos, hacer inversiones importantes. Aunque tenga dinero. Aunque tenga dinero. Entonces está el que tiene sus ingresos afectados y que no puede luego consumir más. Y está el que tiene dinero pero adopta una posición conservadora. Dice, no, vamos a esperar, no, vamos a tener cuidado con el uso del dinero. Entonces se combinan ambos para generar una caída en el consumo, en las ventas. Y ahí podemos agrupar todos los bienes y servicios que están en la economía en dos grupos. Los bienes de consumo básico y los que no son de consumo básico o inclusive suntuarios, ¿verdad? Todo lo que es consumo... Ahí entran los vehículos. Ahí entran los vehículos. Todo lo que es consumo básico en situaciones de crisis económica tiende a mantenerse. O sea, si hay afectación es pequeña, porque por definición las compras del súper, por ahí el combustible, son productos de consumo básico. Entonces la gente ajusta su presupuesto, su gasto en otros rubros, pero no en el consumo básico. Entonces, lo que la teoría dice es que el consumo básico se mantiene y cae fuertemente todo lo que se aleja de esa categoría de consumo básico. Ahí están los vehículos. Vos podés vivir sin cambiar tu auto, sin comprar un auto nuevo. Sin embargo, no podés vivir sin irte al supermercado, ¿verdad? Claro, entonces, es exactamente lo que vimos el año pasado en crisis. Fuerte caída de venta de ropa, fuerte caída de venta de vehículos. Sin embargo, supermercados con un pequeño crecimiento, ¿verdad? Bastante estable. Este año estamos viendo
un crecimiento importante en todos los rubros, en 7 de los 8. El único sector que ¿Cuáles son cae, esos rubros? Los rubros son, te voy diciendo, materiales de construcción con un crecimiento del 15,8. Recordad que la economía crece 5. Venta de materiales de construcción, crecimiento del 15,8. Venta de vehículos, que fue el que más... Perdóname, pero ahí sí. te interrumpo. Porque hubo una gran, digamos, un gran centro de distribución de materiales de construcción que se quejaba del contrabando. También salió en todos los diarios, sí, eso hace poco, sí, hace 2 meses más o sí. menos. O sea, no entiendo, porque hay una contradicción entonces. No, mira, por ejemplo, supermercados cae este año. Supermercados es el único, de los 8 rubros te decía que hay uno que cae, que es supermercados, que tiene una caída del 1,6. Están vendiendo menos este año lo que vendían el año pasado, y la explicación es el contrabando, ¿verdad? Contrabando. Está entrando fuertísimo. Paraguay tiene una característica peculiar de que todas sus ciudades más importantes están en frontera. Entonces está muy expuesto a esa situación de cuando del otro lado de la frontera hay precios mejores. En este caso con Argentina, la diferencia es, digamos, si un producto importado por la vía formal cuesta 100, yendo al otro lado de la frontera de manera informal a comprar cuesta 50. O sea, la mitad. Entonces, en cierta manera, los consumidores enfrentan esa situación de, bueno, ¿compro a 100 o compro a 50? ¿verdad? ¿Y los materiales de construcción también entran en eso? Es probable. Las cifras de consumo publicadas muestran un crecimiento de la venta de materiales de construcción, pero no descarto que haya algunos productos en los cuales Argentina tiene competitividad en casi todos sus productos hoy por su tipo de cambio, ¿no? De repente pintura. Claro. Se me ocurre que productos muy pesados, no creo que haya mucho contrabando de eso, pero sí quizá algunos productos que son más fáciles, digamos, de transportar. Se me ocurre pintura, ese tipo de cosas, sí, claro, no sé, alguna abertura, algún material de construcción, sí. Puede que sí esté viniendo de Argentina. Pero te hago un resumen de las cifras. Sí. Materiales de construcción, crecimiento del 15,8, venta de vehículos, que es el que más creció este año, 18,3. Pero también fue el que más cayó el año pasado. Entonces, ¿Cómo se entiende eso? El que más creció y el que más cayó. Y porque el efecto rebote, ¿verdad? Porque si vos caes mucho, también el volver a la situación anterior implica un rebote alto, una cifra, digamos, importante. Luego, equipamiento del hogar, venta de electrodomésticos, crecimiento del 8,3. Combustibles, creció 13,1. Venta de ropa, que había sido un sector duramente afectado, crece un 17,5. Fue el segundo sector que más creció este año. Productos químicos farmacéuticos, todo lo que es venta de farmacias, etcétera, 13,2%. Y telefonía móvil, 6,2%. Y el sector que cae, como te dije, es supermercados, ¿verdad? No es que la gente esté consumiendo menos, sino que la gente está dejando de comprar del canal formal y probablemente se va a ese canal informal, ¿verdad? ¿Cuál es el canal informal? El canal informal es las mercaderías que son traídas principalmente de Argentina, de contrabando, exacto. Puede ser de contrabando, y ahora que ya se abrió la frontera, quizá también alguno que otro que vaya a hacer sus compras en Clorinda, porque hay un régimen de turismo que permite hasta $300 de compras de consumo básico, digamos, y bueno, probablemente parte también, pero principalmente ha de ser de contrabando, de gente que va y trae. Vimos las filas en estos últimos días en ciudades como Puerto Elsa, etcétera, sí, muchísima afluencia de gente. Y decime, ¿y el empleo? ¿Qué pasó? El empleo es importante. Paraguay había tenido una afectación importante en el empleo, con una caída de una pérdida de 350.000 empleos. Eso es prácticamente 10%. A nivel país. A nivel país. 10% del todo el empleo que hay en Paraguay se perdió. Son empleos que... 350.000 personas quedaron sin empleo. Quedaron sin empleo en el peor momento de la pandemia. Y hemos visto una recuperación gradual. Ya ahora estamos prácticamente al mismo nivel pre-pandemia, ¿verdad? El nivel que teníamos al cierre del 2019. Eso sí. O sea, ¿vuelven al empleo que tenían antes o se fabrican otros empleos? Y seguramente un poco de ambas cosas. Lo que vemos es en las cifras totales, ¿verdad? De que antes de la pandemia había 3.466.000 empleos. Y ahora la última estadística publicada hay 3.475.000. O sea, 8.355 empleos más de los que teníamos previo a la pandemia. O sea, hubo una recuperación. Ahora bien, hay que también matizar el comentario ahí. Creo que hay una mayor fragilidad, debilidad, mayor, digamos, volatilidad de los ingresos. Creo que a pesar de que los empleos se recuperaron, se pagan menos. Hay, digamos, Paraguay, pues la mayoría de los ingresos son variables, ¿verdad? En números redondos, de cada 4 trabajadores, 1 está en la seguridad social, tiene, digamos, un salario fijo.
Y los tres restantes, 75% de esa masa laboral, o trabaja en la informalidad o es directamente alguien que tiene ingresos variables, un cuentapropista. Entonces hay una alta proporción de la población que tiene ingresos variables y que, bueno, ante una situación de desaceleración económica, especialmente ese nivel más bajo, está más vulnerable. Ha visto reducidos sus ingresos y está en una situación más vulnerable. Yo creo que salimos de esta pandemia más pobres, más endeudados y con ingresos más volátiles, más inestables, digamos, ¿verdad? Eso va a llevar un tiempo recuperar. ¿Te parece? ¿Se va a recuperar alguna vez? Lentamente, ¿verdad? Ahí viene la gran interrogante sobre el año próximo, sobre el 2022. Nosotros terminamos este 2021 con un índice de vacunación completa del 50%. Me interesa hablar de ese tema, pero vamos a Michelle. Sí. Michelle, este gran tema de los Beatles. Bueno, este tema es Michelle, un clásico de los Beatles. Por supuesto, nosotros intercambiamos también ciertas canciones seleccionadas, en este caso por el DJ Cool, a estos espacios comunicacionales, digamos, de charlas, porque son charlas amenas las que tenemos. Nosotros queremos enterarnos, principalmente yo, de lo que pasa en distintos ámbitos, y lo hacemos con profesionales de alta calidad. El caso de Amílcar Ferreira, que está en el rubro de económico. Bruno, si me permitís, quería hacer un comentario para cerrar el tema anterior y después pasamos a la pregunta que tengo. ¿Cómo no? Yo creo que en este proceso de estos casos espectaculares que estamos viendo en estos días, se está jugando el largo plazo del Paraguay. Creo que no es poca cosa. Te decía, en esa ecuación incompleta. Es una suerte de campeonato mundial. Exacto. En esa ecuación incompleta estamos discutiendo esa parte que falta, que es el fortalecimiento institucional. Entonces no es poca cosa lo que se está jugando. Creo que es importante que la justicia se ponga los pantalones largos, dilucide de manera correcta, ¿verdad?, las responsabilidades y aplique la ley como corresponde. Creo que si se da ese paso y si luego esto lleva también a un fortalecimiento del Poder Judicial, a que la sociedad en su conjunto también perciba de que ya no es sostenible este sistema de justicia manejada por cacique o por el dinero, que los propios integrantes también del Poder Judicial vean que aquellos que han acompañado estos esquemas van a ser también, investigados y eventualmente sancionados. Creo que va a ser un paso importante para Paraguay. Si Paraguay da pasos decididos en el camino de la independencia del Poder Judicial, de la vigencia real del Estado de Derecho, de eso que decía, vivir en una sociedad donde el que toma el camino correcto, el que hace las cosas bien, va a progresar, va a llegar a buen puerto. Y el que no, que va a empezar ya Paraguay a vivir en un esquema donde el que va por el camino torcido va a tener consecuencias. Creo que va a ser un paso importante para Paraguay. Repito y cierro, creo que no es poca cosa. Nos estamos jugando en este año, en el año siguiente, eso que está mirando la comunidad internacional. Paraguay va a dar ese paso de ir ya a un esquema de justicia independiente, o se va a quedar nomás en la impunidad que siempre tuvimos. Va a perder el tren. Y va a perder el tren. Así que quería cerrar con ese comentario. Y esto del 2023, Itaipú, Brasil, ese tipo de cosas, ¿también forma parte de esto que estás mencionando o no? Mira, lo de Itaipú... O sea, ¿cómo presenta Paraguay lo que quiere Paraguay? Porque algún beneficio después de 50 años tenemos que tener. Tiene que tener la población raza de este país. O sea, si se paga tanto a la ANDE, yo quiero pagar menos a la ANDE. Porque somos supuestamente dueños de la mitad de la hidroeléctrica más grande del mundo, en el sentido de lo que nos da de energía, ¿verdad? No sé si me explico. Pasaron 50 años. ¿Cuándo vamos a obtener ciertos beneficios nosotros, los ciudadanos? Yo soy un poco pesimista con respecto a esa negociación que, se viene discutiendo. Yo creo que se va a cumplir el tratado, la energía se va a vender al costo, y creo que el beneficio de Paraguay debería venir más bien por el uso de esa energía, por la instalación de industrias importantes en Paraguay.
y no por el lado rentista, digamos, de negociar una cuestión que en esencia es contraria a lo que dice el tratado, Claro, de mantener claro. una tarifa cuando ya Alta. cuando ya el costo por la extinción de la deuda Se redujo un 60%. en realidad es menor. Entonces, a mí me parece que eso no nos va a llevar a nada. Brasil Al contrario. tiene una posición clara, me parece a mí, de lo que estamos viendo hasta ahora. Ahora sí, Paraguay tiene que su excedente venderlo y bien, al Paraguay, precio de mercado. claro, exacto. No Debería- regalar su energía. Exacto. O utilizar esa energía. ¿no? Claro, utilizar la energía. Y si vos no Exacto. utilizás la energía, cedés la energía, pero a través de un dinero. Hoy la ¿verdad? CD es casi regalada, ¿no? Claro, entonces, de acuerdo al tratado también, original. de acuerdo al tratado original. Entonces creo que deberíamos nosotros ver estrategias para Eso es lo que tenemos que rápidamente pensar. utilizar esa energía De en que nos nuestro país. beneficie, claro. Un proceso de industrialización importante, el uso de la energía en cuestiones como, no sé, una conversión del sistema. Hay muchas cosas que hoy funcionan a leña, que podrían funcionar con electricidad, también el transporte público, etcétera. Creo que- Fundamental el transporte público. Sí. Cambiar todo el sistema de Estaba viendo transporte. Chile, por ejemplo, la cantidad ya está. Chile está a pasos acelerados, cambiando su sistema de transporte público de vehículos movidos a diésel a ya colectivos, buses eléctricos. Una maravilla, ¿no? Y decime, ya que mencionaste Chile, ¿qué te parece lo que va a hacer este señor Gabriel Boric económica y financieramente desde su nuevo gobierno a partir del 11 de marzo? Va a ser interesante ver el proceso chileno. Si me permitís, quiero ir brevemente hacia atrás y después hacia adelante. Vale, ¿Qué por va a favor, pasar? por favor. Hacia atrás. Creo que leyendo hoy los análisis que hacen analistas políticos y económicos sobre Chile, dicen Chile venía incubando reclamos de la sociedad que el sistema institucional chileno, la política chilena no supo leer, no supo ver y no supo responder. Entender. Se fue acumulando una olla de presión que después estalló, ¿verdad? Claro. En ese gran descontento acumulado y que luego resultó en todos estos disturbios que vimos y finalmente en la elección donde terminan enfrentándose los extremos. Yo creo que el gran perdedor del proceso político chileno último ha sido el centro. Todas las fuerzas de centro han, digamos, han caído, fracasado, sí. han fracasado, y los dos extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, son las que han llegado, ¿no?, a la segunda ronda, y en la cual ha resultado victorioso Boric. Que hay que decirlo, en este último tramo ha moderado bastante su discurso, ¿verdad? Yo he visto que hay una gran insatisfacción con el sistema de pensiones en Chile. Mucha gente que se queja de que la pensión, la jubilación que recibe, hay que recordar que está en manos privadas, ¿no?, es muy pequeña, y bueno, aparentemente apunta a Boric en su programa a cambiar eso. Vamos a ver eso cómo se va desarrollando. Él habla de que en sus discursos últimos de campaña y en los debates también dijo que va a tratar de cambiar, pero a la vez sin destruir su economía. Pero vamos a ver. Yo creo que nos interpela también a Paraguay, ¿verdad? A ver si también aquí hay ciertas ollas a presión que se están... yo creo que Paraguay tiene un proceso... La de la justicia es una de ellas. La de la justicia es una de ellas, el gran descreimiento que hay en las instituciones. Sí. Por otro lado, la cuestión social, ¿verdad? Paraguay está experimentando un proceso importante de migración campo-ciudad. Hay mucha gente que está migrando a las ciudades. Todas las ciudades de Paraguay están formando esos anillos, ¿verdad?, con muchísimos asentamientos, en muchos casos inclusive ilegales, resultados de ocupación. Yo creo que en la próxima década, Bruno, Paraguay va a necesitar no la reforma agraria rural, sino la reforma agraria urbana. Muy bien, O sea que vamos a necesitar de que el Estado dé una respuesta a esa problemática social, para que no nos pase lo de Chile, ¿verdad? Donde por no saber leer, por no saber ver, se van acumulando. Creo que se está acumulando en Paraguay una cuestión social de esos cinturones de pobreza alrededor de las ciudades. Estaba viendo algunas cifras. Creo que en Central hay como 500 asentamientos. 500 asentamientos. Desde Villeta, todo el eje hasta Limpio. El otro 500 asentamientos. Entonces creo que el Estado tiene que tener un programa donde compre tierra privada y pague por ella,
y donde vaya, digamos, facilitando... instalando ahí... Claro, una política pública que toda permita... esta gente, y también, digamos, en monoblocks, ¿cómo se llama? En casas, Sí. ¿cómo que se llama eso? Sí. Viviendas sociales. Sí. Viviendas sociales. Exacto. Tener una política pública que dé respuesta y a eso esa problemática. no se está programando, ¿te parece? Yo creo que no veo, digamos, me parece a mí que la política no está viendo ese problema, no está, digamos, generando una política pública, y creo que a mediano plazo eso puede significar... Están asfaltando nomás. Están asfaltando nomás. Bueno. Hay que equilibrar un poco la ecuación, ¿verdad? Y ver eso, ¿no? Bueno, decime, ¿y cómo está el comercio de frontera, entre paréntesis también? El comercio de frontera se ha recuperado principalmente por la apertura de la frontera con Brasil, porque el caso de Argentina tardó más recientemente se abrió la Encarnación, con restricciones importantes, ¿verdad?, al acceso. Pero en el caso de Brasil sí una apertura, digamos, plena, y había caído de 100, digamos, un nivel de 100 a 50, y ahora está en un 80. O sea, se ha recuperado, pero está todavía un 20% por debajo de los niveles prepandemia. En este último tramo estuve hablando con comerciantes de la zona de Ciudad del Este y estaban bastante contentos, ¿sí?, porque han recuperado en este último tramo del año la afluencia de personas de Brasil, y bueno, aparentemente esa recuperación va camino a ser cada vez mejor, y bueno, ojalá inclusive recuperar los niveles prepandemia. Y este nuevo puente que se está construyendo a vapor batiente, al parecer, ¿qué va a beneficiar? ¿De que vengan más brasileros a territorio paraguayo, o de que nosotros podamos también exportar nuestros productos el puente de alguna forma? Sí, allá en la zona Presidente Franco con Fode, sí. Claro, ese puente... ¿A quién le va a beneficiar? ¿A Brasil o a Paraguay? Siempre es importante, es beneficioso. Yo creo que nos va a beneficiar también. Ese puente va a ser más bien para... la carga, todos los camiones van a ir por ahí, y va a descomprimir el puente de la Amistad, que se va a convertir en un puente turístico. Yo escuché muchas veces en reuniones que tuve allá con gente de que, por ejemplo, el turismo genuino de gente que quiere venir a Ciudad del Este, ¿verdad?, quedarse en un hotel, etcétera, era dificultado por el gran tránsito de la carga de los camiones por el puente, que hacían que, por ejemplo, en horas pico o para venir de Foz a Ciudad del Este tuvieras que esperar 2 horas, ese tipo de... o para regresar, ¿verdad? Entonces eso dificulta, hace complejo, ¿verdad?, el traer turistas. Sin embargo, ahora con la fluidez del tránsito va a mejorar, porque el puente de la Amistad se va a convertir en un puente solamente para el tránsito de vehículos particulares, de personas, quizá de buses que tengan que ver con el turismo, etcétera. Y toda la parte de carga de los camiones van a ir por el otro puente. ¿Cómo se puede desarrollar Ciudad del Este urbanísticamente, turísticamente? Porque hay que dar esa preferencia a ese lugar, porque no puede ser que solamente del lado brasilero se encuentre la mejoría, y de nuestro lado, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué planificamos nosotros para crear ahí las condiciones para atraer a inversionistas también y a turistas de este lado del... Mira, Bruno, yo siempre digo, lo que hoy funciona en el mundo es ser un país serio. Claro. Entonces creo que todo lo que dijiste antes, sí, tiene que arreglarse antes también. Aplican todo, y también en el turismo, ¿verdad? Yo te decía, hay que ser serio, bueno, hay que ordenar la ciudad, hay que hacer una alianza público-privada, ¿verdad? Que el Estado, por ejemplo, diga, bueno, vamos a mejorar todas las calles, vamos a... también el tema del comercio informal, vamos en todo caso, así como en las grandes ciudades, vos te vas a Dubái, hay un sector donde están también los vendedores, los mesiteros, pero están bien instalados, bien organizados, en una especie de mercadito, muy aire acondicionado, claro, incluido muy lindo, también. Claro, muy bien. Entonces hay que ordenar la ciudad, embellecerla. Eso yo le dije a Zacarías Irún, creo que hace 20 años atrás, y se le pararon los pelos así, si justamente en esa informalidad estaba la cuestión municipal ahí, ¿verdad? Las ganancias municipales. Hacer bien las cosas. Vos te vas a Foz de Iguazú y no ves lleno de mesiteros frente a los comercios. O sea, hay que digamos, tener también la capacidad política de hacer bien las cosas, de ordenar eso, embellecer. Yo creo que como te decía, una alianza público-privada donde el Estado se encargue de poner una policía turística, de embellecer las calles, la jardinería, de no permitir, o por lo menos si va a haber esa venta ambulante o en la calle que sea ordenada, que tengan un sector, ¿verdad?, para eso. Los taxis también, cada taxi en su lugar, no estar en todas partes. Ordenar la ciudad, embellecerla, y que el sector privado se encargue de embellecer las fachadas. Vos viajaste mucho, todo eso vos ves afuera también, ¿verdad? Claro, en claro. Colombia, ¿dónde que viajaste también? No, en Sudamérica ya viajé por todos los países. Por todos lados. Fui a y Europa. Vos ves que sí. cómo esos países
tienen soluciones para este tipo de problemas y nosotros no. Sí, ¿Cuál es esa diferencia? Nos cuesta. ¿Por Creo qué? que en general el marco legal, nosotros tenemos un Estado de Derecho de baja intensidad y eso se ve en todos los aspectos, desde el respeto a las reglas de tránsito hasta los grandes casos como estos que estamos viendo en estos días, ¿verdad? En general, la vigencia del Estado de Derecho, que es lo que ordena una sociedad, es el Estado de Derecho. Una sociedad apegada a las reglas, a las normas, es una sociedad ordenada. Una sociedad con altos niveles de impunidad es desordenada o es desorden. Eso tiene hasta su correlato en lo estético, ¿verdad? Es parte de la dijo cultura. este fotógrafo, Mario Franco, Paraguay es, la ciudadanía paraguaya es shalai, dice, shalai, como que... Sí. Porque vos, al mismo ciudadano paraguayo, le haces cruzar el puente hacia Brasil y sabe que no puede arrojar un... Y tampoco lo hace, ¿eh? Claro. Se disciplina. Claro, no puede arrojar algo por la ventana, ya sea una gaseosa, un pedazo de papel o lo que sea, ¿verdad? Sí. Acá, sí. sin embargo, sí. Sí, Nadie le dice nada. Y esa supuestamente. es nuestra cultura. Eso es un poco, yo creo que el tema central del desafío que enfrentamos en esta década, de dar ese paso. De dar de ese convertirnos paso. ya en una sociedad que respeta las reglas, que respeta las normas, donde no hay impunidad, donde se hacen las cosas bien, en forma seria, donde se disminuye el nivel de robo, de impunidad, y todo va a empezar a funcionar mejor. El comercio de Ciudad del Este... Y nos vamos a respetar todos también. Nos vamos a respetar todos y también vamos a transmitir una imagen a los extranjeros que nos visitan. A mí me da vergüenza, Bruno, cuando esos turistas brasileños vienen y los despluman. La policía caminera, va a haber visto, los despluman ahí por el camino. Si vienen de Ciudad del Este a Asunción, 3, 4 veces lo paran la policía caminera y le están coimeando. Eso es una vergüenza, ¿verdad? Esa es parte de esa cultura corrupta y que bueno, nos hunde, ¿verdad? Lastimosamente transmite una imagen incorrecta de lo que nosotros deberíamos ser. Bueno, dos últimas preguntas. Haciendo un resumen, ¿qué nos dejó este 2021 económicamente aquí al Paraguay? ¿Qué dejó este año? 16.000 muertos, una saturación del sistema sanitario, un alto endeudamiento en el cual incurrimos para poder solventar esos gastos. En el medio hubo corrupción, casos muy sonados, una respuesta, creo yo, muy débil de parte del Ejecutivo ante esos casos. Eso es lo que hace que también el gobierno salga desgastado de esta situación, ¿verdad? Lo que dice... Sale desgastado el sale gobierno. Desgastado, ¿verdad? Porque, bueno, la gestión de la pandemia, tuvimos un fracaso estrepitoso en la gestión de vacunas. Hoy estamos al cierre del 2021 con un porcentaje de vacunación del 50%. Ciertamente ya no porque no haya vacunas, sino que un porcentaje de la población no se va vacunado por diferentes motivos. Algunos quizás no quieren, otros simplemente por desidia, ¿verdad? Y eso nos expone a un año 2022 que por un lado puede ser un año de recuperación importante, pero que por el otro también en lo sanitario, viendo lo que está pasando en Europa, la cuarta ola, donde los picos de contagio, Bruno, son más altos que las olas anteriores de la situación que vivimos en estos últimos 2 años. Entonces, esta ola que se viene ahora, que ya la estamos viendo en Europa y que probablemente se va a dar acá, puede ser incluso con mayor número de infectados de los picos que alcanzamos anteriormente. Y yo espero que ese porcentaje de vacunación, que es el segundo más bajo de Sudamérica, Paraguay hoy tiene, con su 50% de vacunación, el segundo índice más bajo de vacunación de Sudamérica. Solamente el segundo más bajo. Bolivia está debajo nuestro, pero ahora está justamente reaccionando, implementando un plan agresivo de vacunación. Es muy probable que en las próximas semanas y meses nos supere. Entonces, tenemos que avanzar en ese proceso para que cuando llegue la temporada... Y eso se debió a que a nuestro carente sistema de salud. Inicialmente porque no conseguíamos las vacunas. Entonces estábamos ahí en el 12, 13, 15% de vacunación. No podíamos avanzar porque no había vacunas. Después ya cuando conseguimos las vacunas... La gente no quiere vacunarse. Hubo un avance, pero no el que deberíamos haber tenido. Por ejemplo, Chile está ya con casi 90% de población vacunada. Uruguay está 85%. Entonces vemos que en la región... Nosotros tenemos 50. Nosotros 50, ¿verdad? Mi temor es que lleguemos a la temporada de temperaturas frías, ya cuando empiece marzo, abril, mayo, junio, agosto, donde se invierno, contagia otra vez donde todo. Normalmente se eleva el nivel de contagio de enfermedades respiratorias y que, bueno, eso lleve nuevamente, que esa cuarta ola que llegó en Europa llegue también a nuestro país y que se dé una saturación de los servicios sanitarios, la psicosis nuevamente, la gente no queriendo salir. Yo, por ejemplo, me hago una pregunta. ¿Qué va a pasar
si es que el año próximo, ya cuando inicie las clases presenciales, el año escolar, y venga una ola muy grande de COVID, ¿qué va a pasar? Puede significar otra vez un retroceso económico. O sea, se abren muchas interrogantes. Por eso yo creo que ahora, más que nunca, tenemos que como país, como sociedad, avanzar en ese proceso de vacunación para que si llega esa cuarta ola, por lo menos nos agarre vacunados a un alto porcentaje. Bueno, ¿y cómo vamos a responder? ¿Cómo se va a responder a todos los préstamos que hizo Paraguay últimamente? El endeudamiento país. Se va este gobierno en el 2023. Todavía tenemos que soportarlo. Yo quisiera que ya... Bueno, ¿y qué va a pasar después? ¿Cómo pagar ese endeudamiento? ¿Cómo queda Paraguay en ese aspecto? Sale de esta pandemia muy endeudado, ya prácticamente, en mi opinión, en el límite de su endeudamiento dentro de los márgenes de prudencia. Creo que ya a partir de ahora seguir aumentando ese porcentaje de aumento. A mí Hacienda habla de que quiere llevar a un 40%. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ya con un 35% estamos en un techo 40% de relación deuda-PIB, ¿verdad? La relación de lo que debemos con respecto al tamaño de la economía. Yo creo que estamos ya entrando en un terreno peligroso. También hay que decir de que la siguiente administración prácticamente ya no va a tener margen. Me parece a mí que sería irresponsable que esta administración... Y va a tener que pagar lo que esta adquirió como deuda. Va a tener que pagar y quizás ya no va a poder endeudarse. O sea, ya no va a tener ese margen de maniobra para que todos los gobiernos necesitan algo de endeudamiento de, digamos, seguir teniendo recursos. O sea, va a tener que pagar lo que este gobierno adquirió como deuda, digamos. Claro, es como que yo soy el presidente actual y vos sos el que va a asumir a continuación. Yo uso toda la tarjeta de crédito, agoto ese límite de endeudamiento y te la entrego agotada. Yo me tiro al río Paraguay. Entonces vos ya no vas a tener materia margen. fecal. No vas a tener margen, ¿verdad? Claro. Entonces creo que debería ya ralentizarse ese proceso de endeudamiento, ser más prudente y más bien avanzar en el proceso de fortalecimiento institucional. Porque yo creo que las inversiones en Paraguay en la próxima década no deberían ya venir mayoritariamente del endeudamiento público, sino de las APP, de las alianzas público-privadas exitosas o de programas exitosas o de programas de concesión. ¿Y las que no son exitosas? Y las que no son exitosas no se concretan, ¿verdad? Para el gobierno de Cartes, solamente por poner un ejemplo, había anunciado alianzas público-privadas por 15.000 millones de dólares. Al final no se concretó nada, no porque el gobierno y el país y sus autoridades no tuvieran la voluntad, sino que en la mirada de los inversionistas, Paraguay no es todavía un país, digamos, donde alguien pueda venir y poner, no sé, 3.000 millones de dólares en una inversión. Por eso es que es importante avanzar en ese proceso de consolidación, de fortalecimiento institucional, alcanzar el grado de inversión, y ahí sí los grandes fondos de inversión van a decir, bueno, Paraguay ya se graduó de alumno serio y ahora podemos invertir en Paraguay, tener grandes capitales. Por eso, si no avanzamos en ese proceso y simplemente seguimos endeudándonos, va a ser un escenario complejo porque vamos a agotar ese endeudamiento que ya estamos prácticamente ahí, en ese límite, ya 34%. O sea, ya no nos podemos endeudar más. Y no va a haber margen para poder seguir invirtiendo. Inclusive en este último mes yo participé en una reunión en el Ministerio de Obras Públicas donde el propio ministro nos decía que ya no había recursos el año próximo para el mantenimiento de las rutas. Las rutas se terminan, se inauguran, pero después hay que mantenerlas, claro, porque al día uno ya empieza a deteriorarse si no hay una estructura que mantenga esa ruta, que haga los mantenimientos. Entonces, creo que más que nunca Paraguay tiene que entender de que este tiempo que ganamos con el endeudamiento, que sostiene de manera artificial los servicios públicos, la economía, tenemos que aprovechar para consolidar las instituciones y dar ese siguiente gran paso de ir ya a un esquema de país serio y por ende merecedor de inversiones. El impulso económico en la próxima década no va a venir ya del Estado porque ya no hay margen. Tiene que venir del lado privado de la inversión extranjera directa. Y para eso hay que ser serios. Hay que ser serios. Bueno, muchísimas gracias, Amílcar Ferreira. Muchas felicidades. El año próximo, Bruno, te vamos a tener de vuelta, Dios mediante, ¿te parece? Te decía, un gran honor para mí compartir contigo este último programa económico seguramente del año. Claro. Y por supuesto, me considero un amigo en la casa y vamos a estar siempre acá comentando este tema que nos apasiona y nos toca a todos, que es la economía. Muchas gracias. Toca a todos. Muchas gracias. ¿De vacaciones te vas o no? De vacaciones unos días, generalmente me tomo unos días. Ahora, al arrancar enero. Los primeros 15 días de enero yo me dedico a la consultoría. Todos mis clientes lo están de vacaciones, así que no hay mucha cosa que hacer. Y ya después con todo para iniciar el año en la segunda quincena de enero. Así mismo, y nosotros vamos a seguir esos pasos también.